Con ustedes, Kirtop, y estos son 100 descubrimientos antiguos que podrían ser pruebas de ovnis. Vida en un meteorito. Los investigadores que estudiaron el meteorito encontrado en la isla de Sri Lanka afirmaron que no es solo un fragmento de roca del espacio, sino un posible artefacto de origen extraterrestre. Los análisis realizados mostraron la presencia de fósiles de algas microscópicas que, según los científicos, podrían ser evidencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida se propaga por el universo a través de asteroides y cometas. Estos descubrimientos despertaron un gran interés, ya que podrían confirmar la teoría de la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, los resultados fueron criticados por la comunidad científica. Algunos expertos afirman que los fósiles encontrados se parecen demasiado a los microorganismos terrestres que habitan en agua dulce. La posibilidad de contaminación del meteorito por formas de vida terrestres durante su permanencia en la superficie de la Tierra también sigue siendo un argumento serio en contra de la hipótesis del origen extraterrestre del hallazgo. El misterio de Arkaim. Arkaim, a menudo llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Ubicado en las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico impresiona por su tamaño y la precisión de su diseño, lo que lo hace similar al famoso Stonehenge en el Reino Unido, tanto por sus funciones astronómicas como por su latitud geográfica. Arkaim es una fortaleza circular con 2 anillos concéntricos de muros y calles que conectan las viviendas, las cuales fueron construidas tomando en cuenta los conocimientos astronómicos de los antiguos. Las investigaciones han demostrado que los edificios en Arkaim fueron construidos de tal manera que permitían observar 18 eventos astronómicos, incluyendo los solsticios y los equinoccios. Esto demuestra el alto nivel de conocimientos astronómicos de los pueblos que habitaban esta región en la Edad de Bronce. Arkaim no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En la zona del complejo se registran anomalías magnéticas inusuales, que a veces afectan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo suposiciones de que Arkaim pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. Además, la arquitectura única y el complejo sistema de abastecimiento de agua evidencian un alto nivel de organización social y destreza ingenieril de sus constructores. Estas cualidades hacen de Arkaim uno de los monumentos clave de la Edad de Bronce en Eurasia. La forma inusual del asteroide Oumuamua. En 2017, los astrónomos detectaron un objeto misterioso que pasó por el sistema solar, llamado Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos, se convirtió en el primer asteroide interestelar conocido. Pero lo más sorprendente es su forma. Con una longitud de 230 metros y solo 35 de ancho, resultó ser anormalmente alargado, lo cual no es característico de los asteroides. Los astrónomos chinos sugirieron que estos objetos surgen como resultado de la destrucción por fuerzas de marea, cuando un cuerpo celeste se acerca demasiado a un planeta o estrella masiva y se desintegra. En sus cálculos, el sistema que mejor forma estos asteroides es uno con una enana roja y un gigante gaseoso ubicado cerca de la estrella. Algunos científicos creen que Oumuamua podría haber sido un fragmento de un planeta o de un planetesimal, material de construcción de mundos jóvenes. Sin embargo, incluso en las mejores condiciones, tales objetos se forman muy rara vez, así que su aparición es una verdadera rareza interestelar, posiblemente la única en toda nuestra historia de observaciones. El misterio en la selva amazónica. El padre Carlos Crespi Croci, un misionero italiano que dedicó la mayor parte de su vida al servicio en Ecuador, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX gracias a su inusual colección de artefactos. Trabajando con las tribus Shuar en la selva de Ecuador, él adquirió numerosos objetos antiguos que, según algunos investigadores, podrían ser pruebas de la existencia de una civilización antigua y altamente desarrollada, e incluso de posibles contactos con inteligencia extraterrestre. La colección de Crespi incluía extrañas placas metálicas con símbolos grabados que recordaban escrituras antiguas, figuras que representaban seres con rasgos inusuales y objetos que muchos describían como tecnológicamente avanzados. Resultaban especialmente intrigantes los relieves metálicos en los que se representaban seres con cráneos alargados, estrellas y escenas que recordaban viajes espaciales. Es interesante que en esta región no existían civilizaciones conocidas que pudieran haber producido objetos tan complejos. Los rumores sobre la colección se difundieron después de que algunos visitantes, incluidos investigadores, afirmaron haber visto en ella pruebas de influencia extraterrestre. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Sin embargo, Crespi no buscaba la fama.
Él afirmaba que recibía estos objetos de las tribus locales a cambio de ayuda y alimentos. La conexión de la colección con civilizaciones extraterrestres se vuelve aún más interesante si consideramos el misterio de los túneles bajo Ecuador, sobre los cuales existen leyendas. Los túneles, conocidos como el sistema Tallos, supuestamente contienen una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos sugieren que estos túneles fueron una base para una raza antigua, posiblemente de origen extraterrestre. La colección de Crespi podría haber sido parte de estos tesoros. Desafortunadamente, después de la muerte del padre Crespi, en 1982, la colección fue destruida por un incendio o robada y su destino sigue siendo incierto. ¿Y usted qué piensa? ¿Podría un misionero haber sido el guardián de los rastros de una antigua colección, de una civilización cósmica oculta en la selva amazónica? El mineral más antiguo de la Tierra. En 2001 se descubrió en Australia un cristal único de zircón, que es reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad es impresionante. 4.000 millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este diminuto cristal les da a los científicos la oportunidad de entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Hoy en día, este raro artefacto se puede ver en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. El zircón es interesante no solo por su antigüedad, sino también porque su resistencia a la destrucción permite conservar información sobre los antiguos procesos que ocurrieron en la Tierra, lo que lo convierte en un verdadero guardián de la historia de nuestro planeta. Archivos extraterrestres del Vaticano. El ufólogo Steve Bassett afirma que la Iglesia Católica oculta pruebas de la existencia de vida extraterrestre en sus archivos y pide al Papa que las revele. Según él, la Iglesia ya sabe desde hace mucho tiempo de los contactos con civilizaciones extraterrestres, pero lo oculta intencionalmente. Bassett presenta varias pruebas. En primer lugar, ha notado imágenes extrañas en pinturas medievales que, según él, indican la influencia de los ovnis. Liebres luchando contra caballeros o trompetistas usando sus cuerpos de manera inusual. Según él, insinúan una intervención extraterrestre. En segundo lugar, en 2011 en el Vaticano, el astrónomo Guy Consolmagno bromeó diciendo que la Iglesia está lista para bautizar a los extraterrestres si es que se encuentran. Bassett interpretó esto como una insinuación de la existencia de un programa secreto del Vaticano para prepararse para el contacto con seres extraterrestres. La tercera prueba del ufólogo es la declaración del exoficial de inteligencia estadounidense David Grush, quien afirmó que en 1933 Italia descubrió un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Bassett insta al público a exigir al Vaticano que muestre estos archivos al mundo. El disco de Roswell es un artefacto místico que, según los rumores, fue encontrado cerca de Roswell, Nuevo México, después del famoso incidente ovni de 1947. Según algunos informes, el disco es parte de los restos de un objeto volador no identificado. El disco era una placa metálica redonda de aproximadamente 3 metros de diámetro con símbolos y marcas inusuales en la superficie que no se podían quitar. El disco no correspondía a ningún idioma terrestre conocido. El material del que estaba hecho resultó ser desconocido y tenía propiedades extrañas. Algunas fuentes afirmaban que el disco fue entregado a los militares y estudiado en laboratorios secretos. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo hablaban de su posible relación con tecnología extraterrestre y de la capacidad de almacenar información que superaba a todos los equivalentes terrestres. Con el paso del tiempo, el disco de Roswell se convirtió en un símbolo de teorías conspirativas y misterios relacionados con los ovnis. El disco de Roswell sigue siendo objeto de controversia y es tema de debate entre científicos e investigadores de fenómenos paranormales. El disco se ha convertido en una leyenda entre los aficionados a los ovnis, y muchos creen que está guardado en archivos gubernamentales secretos junto con otros artefactos que indicarían una intervención extraterrestre en los asuntos de la humanidad. Ejemplos de Japón. El gobierno japonés negó durante mucho tiempo la existencia de los ovnis, citando la falta de pruebas confiables y preocupaciones sobre Además, el gobierno buscaba mantener el control sobre la información para evitar cualquier filtración de datos. Sin embargo, los pilotos japoneses han reportado en varias ocasiones avistamientos de ovnis. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1986, cuando la tripulación de un avión de carga japonés sobre Alaska observó 3 objetos no identificados que los acompañaron durante 50 minutos. Este incidente recibió mucha atención y despertó el interés tanto de los ufólogos. En 2020, la actitud del gobierno japonés hacia los ovnis cambió significativamente. El ministro de Defensa, Taro Kono, declaró que el gobierno comenzará a tomar más en serio los reportes sobre ovnis
y desarrollará instrucciones para pilotos y militares en caso de encuentros con objetos no identificados. Esta decisión se tomó en medio de un número creciente de avistamientos y la presión de la gente. El ministro de Defensa inició el desarrollo de procedimientos estándar para la recopilación y el análisis de datos sobre tales incidentes, así como también fortaleció la cooperación con socios internacionales. El análisis de los datos sobre ovnis realizado por los militares japoneses mostró que algunas observaciones realmente no pueden ser explicadas por fenómenos comunes o aeronaves conocidas. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas convincentes de la presencia de tecnologías extraterrestres. Tuberías de piedra de Baigú. En una zona remota de China, al pie de la montaña Baigú, se han descubierto sorprendentes tuberías subterráneas, tuberías hechas de piedra. Estas antiguas estructuras, cuya antigüedad supera los 5.000 años, impresionan por su complejidad y precisión. Las excavaciones han demostrado que las tuberías se adentran profundamente bajo tierra y tienen diversos tamaños, desde pequeños diámetros de unos cuantos centímetros hasta enormes, de más de 1 metro de diámetro. La tecnología utilizada para crear estas tuberías sigue siendo un misterio para los científicos modernos, ya que no se sabe cómo las civilizaciones antiguas lograron tallar e instalar estructuras tan complejas. Su origen y propósito siguen siendo desconocidos. Esto genera muchas hipótesis y suposiciones. Los investigadores creen que estas tuberías podrían haber sido parte de un antiguo sistema de suministro de agua o de ventilación. Sin embargo, existe una teoría aún más intrigante. Es posible que las tuberías de piedra de Baigú sean evidencia de participación extraterrestre. La precisión y la escala de la construcción hacen pensar en la existencia de tecnologías antiguas que aún no comprendemos. Es interesante que en el mundo se conocen artefactos similares de otros lugares. Por ejemplo, en la meseta de Colorado. Aquí también tienen un diámetro de entre 50 centímetros y 1 metro. Los arqueólogos descubrieron que por dentro, estos tubos estaban cubiertos de una costra que contiene hierro. Algo similar se ha encontrado también en Luisiana, Estados Unidos. En este caso, el diámetro alcanza los 70 centímetros. Cambios en el ADN humano. Algunos científicos discuten la posibilidad de que microbios extraterrestres puedan influir en el ADN humano, provocando cambios significativos en nuestro código genético. Esta hipótesis sugiere que tales microorganismos no solo pueden existir, sino también influir en la evolución humana, haciéndonos más parecidos a ellos. En apoyo a esta idea, los investigadores señalan una serie de cambios observados en la población humana, como la disminución de los niveles de testosterona y la reducción en la cantidad de espermatozoides en los hombres. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos o incluso la influencia de agentes extraterrestres. La disminución de los niveles de testosterona y la cantidad de espermatozoides pueden tener consecuencias graves para la salud reproductiva y la estructura demográfica de la población, lo que hace que este tema sea importante tanto desde el punto de vista científico como social. Pinturas rupestres de Val Camonica. En el Valle de Val Camonica, ubicado en el norte de Italia, hay más de 200.000 pinturas rupestres creadas por diferentes culturas a lo largo de los últimos 8.000 años. Estos grabados representan un testimonio único de las civilizaciones antiguas, mostrando sus rituales, estructura social y vida cotidiana. Sin embargo, entre la gran cantidad de imágenes tradicionales de animales, personas bailando y símbolos, hay algunos grabados que despiertan un interés especial entre los investigadores. Algunas de ellas parecen figuras vestidas con trajes extraños que recuerdan a trajes espaciales con detalles similares a cascos, antenas y otros dispositivos. Estos dibujos han dado lugar a muchas especulaciones. Algunos afirman que podrían haber sido creados como resultado del contacto de los antiguos habitantes de Val Camonica con civilizaciones extraterrestres. Teorías similares a menudo se basan en la apariencia de estas figuras, argumentando que los antiguos podrían haber representado seres extraterrestres o incluso astronautas que encontraron. Sin embargo, la mayoría de los científicos tiende a pensar que estos grabados probablemente representan imágenes rituales o simbólicas, posiblemente relacionadas con creencias religiosas o rituales de esa época. Aquí los científicos siempre tienen una sola opinión. Tal vez, si no se puede explicar algo, significa que está relacionado o con algo extraterrestre o con un antiguo ritual. Estructura cuadrada en Marte. La nave orbital Mars Orbiter registró una misteriosa estructura cuadrada en la superficie de Marte. El objeto, con líneas definidas y ángulos precisos, provocó una oleada de discusiones. Los ufólogos se apresuraron a declararlo un artefacto de una civilización desaparecida, mientras que los escépticos pidieron no apresurarse con las conclusiones. Los científicos creen que la razón de la aparición del cuadrado puede ser la más simple, desde procesos geológicos hasta un defecto de la cámara. Como ejemplo, mencionan una formación cuadrada en Tasmania que apareció como resultado de la erosión.
Sin embargo, a los aficionados a las teorías de conspiración no les convencen esas explicaciones. Ellos comparan el hallazgo con las pirámides egipcias y fantasean sobre antiguos marcianos. Elon Musk también reaccionó a la discusión, proponiendo enviar astronautas para investigar todo en el lugar. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales descubrieron que las imágenes fueron editadas para intensificar el efecto. Sin embargo, incluso en la foto original se puede ver el cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Una ilusión, un error técnico o realmente algo inusual? Las ruedas de Buda y los carruseles diabólicos. La bioluminiscencia marina, un fenómeno en el que algunos habitantes del mar emiten luz, es conocida desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, algunas especies de plancton son capaces de producir una luz lo suficientemente brillante como para que el ojo humano la perciba. Este fenómeno a menudo se asocia con la observación de resplandores en la superficie del agua o justo debajo de ella. Sin embargo, además de las explicaciones científicas, también existen relatos más místicos sobre círculos misteriosos en el agua. Estos anillos luminosos se llaman ruedas de Buda o carruseles del diablo. Es interesante que, según una versión, los primeros fueron nombrados así por marineros orientales y los segundos por europeos. Los chinos consideraban estos fenómenos como señales favorables, mientras que los europeos, en particular los cristianos, los veían como un mal presagio. Presten atención a cómo las personas en Occidente y Oriente, al observar el mismo fenómeno natural, lo interpretan de manera completamente opuesta. Al mismo tiempo, a pesar de la popularidad de estas historias, no existe ni un solo testimonio oficial documentado de tales fenómenos. Es posible que los misteriosos círculos luminosos estén relacionados con el plancton marino, que en la oscuridad del océano crea un resplandor brillante. También cabe señalar que relatos similares sobre las ruedas de Buda y los carruseles diabólicos a menudo se reflejan en el folclore, pero hasta ahora siguen siendo solo parte de mitos y leyendas, no confirmados por datos reales. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO en 2013, este artefacto impresiona por su diseño y la compleja tecnología de su creación. Investigaciones recientes realizadas en Alemania demostraron que el disco fue fabricado mediante forja en caliente en 10 etapas. Cada etapa incluía calentar el metal hasta 700 grados y someterlo a un tratamiento posterior. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra no solo es un artefacto único, sino también una prueba de los avanzados conocimientos de metalurgia de aquella época. La época de los ovnis en Rusia. El tema de los ovnis siempre ha fascinado a la gente. Objetos misteriosos en el cielo se han visto en todas las épocas, y las crónicas antiguas y los mitos están llenos de menciones sobre extraños fenómenos celestiales. Por supuesto, la mayoría de ellos pueden explicarse desde un punto de vista científico, ilusiones ópticas, fenómenos naturales u objetos tecnológicos, pero alrededor del 3% de los casos quedan sin respuesta. En Rusia, el interés por los ovnis también es grande. Las primeras menciones sobre extraños fenómenos celestiales se encuentran incluso en las crónicas rusas. Por ejemplo, en 1100, durante la batalla contra los polovtsianos, los cronistas registraron la aparición de misteriosas fuerzas celestiales, y en 1240 algo similar fue observado en la batalla del Neva. Por supuesto, es difícil decir exactamente qué vieron nuestros antepasados, pero el hecho sigue siendo el mismo. Objetos misteriosos en el cielo se han registrado a lo largo de toda la historia. En los años soviéticos, el estudio de los ovnis se abordó de manera más sistemática. En 1977 ocurrió uno de los casos más famosos, el fenómeno de Petrozavodsk. En ese entonces, se observó un objeto luminoso en el cielo, cuya naturaleza se intentó explicar durante mucho tiempo. Al final, la versión oficial se redujo al lanzamiento de un satélite. En general, la Comisión sobre OVNIs en la URSS llegó a la conclusión de que la mayoría de las observaciones eran lanzamientos de cohetes, fenómenos atmosféricos o globos meteorológicos. Pero a pesar del escepticismo de los científicos, la gente sigue observando objetos misteriosos. Con especial frecuencia llegan reportes desde los Urales, de la región de Chelyabinsk. En 1990, el historiador local Vitaly Chernetsov contó sobre un aterrador objeto volador sobre el lago Sureland, una esfera que supuestamente tomaba agua del cuerpo de agua. Y en 2003, en Chelyabinsk, testigos presenciales vieron un ovni que emitía una luz azul tan brillante que se podía leer con ella. Otro lugar de poder es el Krai de Perm, más precisamente el pueblo de Malevka. Este lugar se conoce como el Triángulo de las Bermudas ruso. Aquí regularmente vienen investigadores y turistas con la esperanza de ver un ovni. Los ufólogos incluso afirman que encontraron aquí fragmentos de un aparato desconocido que contienen tungsteno puro,
un metal que rara vez se encuentra en la naturaleza. En 2007, los habitantes locales observaron una enorme esfera luminosa que iluminó el cielo nocturno y luego se escuchó un fuerte estallido. Algunos dicen que fue un meteorito, pero no se encontraron pruebas. Y en 2010, unos estudiantes de arqueología grabaron un video de un objeto que flotaba sobre la taiga. Visitantes extraterrestres en Egipto. Recientes excavaciones arqueológicas en Egipto llevaron a un descubrimiento sensacional que atrajo la atención de todo el mundo. Los arqueólogos encontraron artefactos en la zona de la meseta de Giza que, según algunos científicos, podrían ser pruebas de que los extraterrestres visitaron la Tierra hace 5.000 años. Todo comenzó con las excavaciones en una tumba recién descubierta que pertenece al reino antiguo de Egipto. Entre los objetos encontrados destacaban especialmente unas placas metálicas con símbolos enigmáticos e imágenes de objetos voladores que recordaban a los ovnis modernos. El análisis de los artefactos mostró que están cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido. Algunos científicos suponen que esto podría ser un mensaje de extraterrestres que los antiguos egipcios pudieron haber interpretado como un contacto con otra civilización. Los lingüistas ya están trabajando en descifrar estos símbolos, pero hasta ahora los resultados siguen siendo inciertos. También llamaron la atención las imágenes de objetos voladores no identificados en las placas, que según los ufólogos podrían ser esquemas de una nave extraterrestre. Me parece que hasta ahora los investigadores han sacado muchas conclusiones apresuradas y, lo más probable, es que la interpretación de estas placas sea más terrenal. Por eso es mejor esperar a que termine el estudio de estos artefactos y averiguar qué símbolos están representados y por qué están ahí. El artefacto de Wolfsek. En 1885, un trabajador llamado Rael Beck descubrió un artefacto misterioso de aproximadamente 60 millones de años, conocido como el hierro de Wolfsek. Lo encontró en un bloque de lignito en una fundición en Austria. Este objeto metálico, incrustado en el carbón, causó gran asombro entre los trabajadores. Ellos entregaron el hallazgo al museo local en 1880. En ese año, el profesor de geología Adolf Gould sugirió que el artefacto provenía del espacio, pero investigaciones posteriores demostraron que el artefacto no contiene níquel, cromo ni cobalto, lo que descarta un origen meteorítico. En 1973, un análisis realizado por el Dr. Hubert Matlianer demostró que el artefacto fue fabricado mediante el método de fundición a la cera perdida. Adolf supone que fue creado de manera artificial. El artefacto tiene una forma casi cúbica de 67 por 47 milímetros y un peso de 785 gramos fabricado en acero sólido. Sus caras eran afiladas y rectas, lo que indica su origen mecánico. Algunos expertos creen que era un fragmento de una herramienta mucho más grande. Este hallazgo dio origen a la teoría de la existencia de una civilización avanzada en la Tierra hace millones de años. Y aunque muchos pensaban que había desaparecido, el artefacto todavía se conserva en el Museo Heimatshaus en Vecklabruck, pero ya no está expuesto al público. Los misterios del Códice Gigas. El Códice Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito que guarda muchos enigmas. Creado en el siglo XIII, impresiona por su tamaño y contenido. Dentro del libro se pueden encontrar no solo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también una imagen del propio diablo que ocupa toda una página. Sin embargo, lo más intrigante son los mapas astronómicos que parecen inusualmente detallados para su época. Esto ha dado lugar a muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de los conocimientos utilizados en la creación del códice. Algunos investigadores creen que el manuscrito podría contener mensajes cifrados o conocimientos transmitidos por civilizaciones extraterrestres. La leyenda dice que el Códice Gigas fue escrito por un monje en una sola noche con la ayuda del diablo. ¿Qué esconde este enigmático monje? Y es posible que en sus páginas estén cifradas las claves de conocimientos antiguos que vinieron del espacio. El Códice Gigas sigue siendo uno de los artefactos más enigmáticos de la antigüedad que algún día sin duda estudiaremos. Pulsera de 70.000 años de antigüedad. Los científicos creen que esta pulsera, que tiene entre 65 y 70.000 años, fue creada por los denisovanos, un antiguo tipo de homínido cercano pero diferente al Homo sapiens y al Neandertal. Si esto se confirma, la fecha de creación de la pulsera tendrá que retroceder 30.000 años más. La pulsera fue descubierta en Siberia y posiblemente cambiará nuestra comprensión sobre el desarrollo del ser humano antiguo. Ya está obligando a los científicos a reconsiderar los niveles tecnológicos conocidos. Por ejemplo, la pulsera tiene un orificio hecho mediante perforación o aserrado. El cráneo del destino. Estas obras maestras de cristal aparecieron mucho antes del inicio de la civilización
y están talladas con una precisión sorprendente, sin una sola astilla. Y a pesar de todos los logros del siglo XXI, todavía estamos lejos de alcanzar esa precisión. Para crear estos cráneos solo se utilizaron herramientas primitivas. A los científicos siempre les han atraído las historias de las antiguas civilizaciones mayas. Vivieron hace 1500 años y estaban sorprendentemente desarrollados para su época. En 1930, durante las excavaciones en la ciudad maya de Lubantún, se encontró uno de estos cráneos de cristal. Fue descubierto por el arqueólogo Frederick Mitchell Hedges. Este hallazgo desafió a los científicos. ¿Cómo pudieron los mayas crear un cráneo con tal precisión usando solo herramientas primitivas? Esta pregunta sigue sin respuesta hoy en día, pero nuestros misterios continúan. En Belice se encontraron restos humanos y vasijas de aproximadamente 14.000 años de antigüedad, pero ¿cómo llegó un antiguo asiático a América? Eso sigue siendo un misterio que aún tenemos que resolver, al igual que la verdadera razón de la creación de los cráneos de cristal. El futuro de la humanidad en Marte. Elon Musk no abandona la idea de colonizar Marte. Él está seguro de que ya en 2027 aterrizarán allí estaciones automáticas Starship. Y para 2031, los primeros humanos podrán pisar el planeta rojo. Pero ¿cómo se organizará la sociedad en Marte? Elon Musk afirma que la colonia marciana debe ser completamente autosuficiente, sin depender de los gobiernos terrestres. Al mismo tiempo, él aboga por rechazar la democracia representativa en favor de un gobierno directo del pueblo. Un sistema similar existió en Veliki Novgorod desde 1136 hasta 1478. Los ciudadanos se reunían en el Veche y decidían por sí mismos cuestiones importantes, leyes, tratados de paz, el gobierno del príncipe. En esencia, Musk propone un modelo similar para los primeros marcianos. En su opinión, Marte es una oportunidad para que la humanidad empiece desde cero y sobreviva si la Tierra se encuentra al borde de una catástrofe. 2. Estatuillas de bronce de los nuragos. Estas figurillas con cascos con cuernos arrojan luz sobre un pueblo enigmático, cuyo origen sigue siendo motivo de debate. En el siglo XII a.C., el Mediterráneo se enfrentó a una catástrofe con la invasión de los llamados pueblos del mar, que se unieron para atacar a las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce. Estos pueblos guerreros, descritos por el faraón egipcio Ramsés III, atacaron grandes potencias como Ugarit, los hititas, Chipre y Canaán. Precisamente con sus invasiones se asocia el colapso de la Edad de Bronce, la desaparición o debilitamiento de muchos grandes estados. Una de las tribus más enigmáticas entre los pueblos del mar son los Shardana o Shardanas. En las representaciones egipcias aparecen con cascos con cuernos y armaduras acorazadas. Sin embargo, lo más interesante es la conexión de este pueblo con la isla de Cerdeña. En las inscripciones fenicias en la piedra de Nora, Cerdeña se menciona como SRDN, el mismo nombre que usaban los egipcios para referirse a los Shardanas. La confirmación de esta teoría fueron las estatuillas de bronce nurágicas encontradas en la isla. Representan a guerreros con los mismos cascos con cuernos que aparecen en los relieves de Ramsés III, además de estar armados con escudos y espadas. Esto plantea la pregunta: ¿eran los Shardanas originarios de Cerdeña o se establecieron en la isla después de sus campañas por el Mediterráneo oriental? Mientras los historiadores continúan estudiando los artefactos, este misterio sigue sin resolverse y genera muchas hipótesis sobre el papel de los Shardanas en la desaparición de la civilización de la Edad de Bronce. El incidente de Kigum. Esta fotografía, a menudo llamada el incidente de Kigum, supuestamente muestra el lugar de un presunto accidente de un objeto volador no identificado en el bosque, que según los rumores ocurrió en la Unión Soviética en la década de los 60. Según las teorías populares, este incidente fue estrictamente clasificado y el área alrededor del hallazgo fue inmediatamente acordonada por los militares. Se dice que el objeto es un disco metálico de aproximadamente 10 metros de diámetro con una superficie lisa, cubierto de extraños símbolos que recuerdan a jeroglíficos. Testigos locales, que ahora son casi imposibles de encontrar, afirmaban que en el lugar del accidente no solo se observaron extraños restos, sino también restos corporales que describieron como humanoides, pero no humanos. En el contexto de la Guerra Fría, este tipo de eventos se ocultaban cuidadosamente para evitar el pánico masivo o la filtración de información sobre supuestas tecnologías que pudieran dar ventaja en la carrera armamentista. Los partidarios de la teoría de la conspiración afirman que la tecnología del accidente pudo haber sido estudiada y utilizada parcialmente en desarrollos militares posteriores. ¿Qué significa esto? Lo que hace esta historia aún más misteriosa es la coincidencia con otros casos de supuestos accidentes de ovnis, como el de Roswell en Estados Unidos.
Esto ha dado lugar a la hipótesis de que tales eventos son parte de una interacción global de los gobiernos con civilizaciones extraterrestres, donde cada parte intenta descifrar los secretos de las tecnologías de los visitantes. La veracidad del incidente sigue siendo cuestionable, pero las fotografías y descripciones continúan atrayendo la atención de quienes buscan pruebas de la presencia extraterrestre en la Tierra. El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de este país se puede encontrar algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias, para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidar. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas que pesan más de 50 kilogramos. Según los habitantes del lugar, estas piedras pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, que es la más pesada, se necesitan 11 hombres. Ellos deben pararse alrededor de ella y pronunciar ciertas palabras. Después de esto, la piedra comienza a levitar y se puede sostener con un solo dedo. La roca más pequeña requiere la participación de 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra que pesa más de 60 kilogramos que solo pueden levantar los monjes del templo. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses. Otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras se parten de vez en cuando, y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Pero incluso las piedras nuevas conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos suponen que los antiguos sabían mover objetos con el poder de la mente, como por ejemplo en la construcción de las pirámides egipcias. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como este. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Lidskalnin, un inmigrante de Letonia, utilizó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. Un lugar donde se pueden encontrar ovnis. El científico estadounidense, profesor de la Universidad del Noreste, Brian Helmut, afirma que la búsqueda de vida extraterrestre en la Tierra debería comenzar por el océano. En su opinión, los océanos y mares esconden muchos misterios, y las personas solo tienen una idea superficial de sus profundidades. Helmut, aunque no es especialista en ovnis, pero sí tiene conocimientos en oceanología, considera que precisamente bajo el agua podría ocultarse algo relacionado con civilizaciones extraterrestres. Agregaré de mi parte que recientemente la oceanógrafa Paula Bontempi se unió a la Comisión Especial de la NASA para el estudio de objetos no identificados. Anteriormente, la NASA anunció el nombramiento de un nuevo director para la investigación de ovnis, Mark McInerney, quien anteriormente representaba a la organización en el Pentágono. Esto subraya la seriedad del enfoque hacia el estudio de este fenómeno. El descubrimiento del Arca de Noé. En 1959, el capitán Ilan Durupanar, mientras trabajaba en la fotografía aérea para la OTAN en territorio turco, hizo un descubrimiento inesperado. A una altitud de 2.000 metros, notó unas formaciones geológicas inusuales que recordaban los contornos de un enorme barco. Este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones sobre que los restos encontrados podrían ser el Arca de Noé. El descubrimiento atrajo la atención tanto de científicos como de buscadores de aventuras. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones en los años siguientes, hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen la historia bíblica del Arca. Sin embargo, esta región sigue siendo objeto de interés científico. Como respaldo a la posibilidad de que realmente ocurrieran eventos como el diluvio bíblico, investigaciones geológicas en la región del Mar Negro han demostrado que hace unos 6.000 años realmente ocurrió una inundación catastrófica. Esto pudo haber sido causado por el derretimiento masivo de los glaciares, lo que provocó un aumento significativo en el nivel del mar. Además, en Mesopotamia se encontraron tablillas de arcilla que datan del mismo periodo. En una de esas tablillas se describe la historia del gran diluvio y el rescate de varias especies de animales en barcos. Esto tiene notables paralelismos con el relato de Noé en la Biblia. Estos hallazgos demuestran que los motivos de una catástrofe global y el rescate en un barco pueden tener raíces históricas profundas, presentes en muchas culturas y civilizaciones. Bacterias fosilizadas. La teoría del origen extraterrestre de la vida requiere pruebas contundentes. A mediados del siglo XX, los científicos comenzaron a estudiar meteoritos con la esperanza de encontrar rastros de microorganismos extraterrestres en ellos. Sin embargo, los resultados fueron ambiguos. En 1965 se encontraron semillas en el meteorito de Orgueil,
pero pronto se descubrió que era un fraude. En 1996, la NASA declaró que en el meteorito Allen Hills 84001 proveniente de Marte se encontraron bacterias fosilizadas. Sin embargo, muchos científicos consideraron que esto podría ser resultado de procesos químicos. Aunque no hay pruebas convincentes de la teoría de la panspermia, se sabe que algunos microorganismos pueden sobrevivir en el espacio. Por ejemplo, la bacteria Streptococcus mitis sobrevivió accidentalmente al viaje a la Luna y de regreso a bordo del Apolo 12. En 2008, un experimento en la EEI demostró que las bacterias pueden existir en el espacio exterior durante más de un año. El ganador del premio Nobel, Francis Crick, sugirió que la vida pudo haber sido intencionalmente dispersada por una civilización avanzada. Es posible que en el futuro la humanidad misma se dedique a sembrar vida en otros planetas. Objetos estacionarios bajo el agua. En el océano mundial se esconden muchos objetos anómalos inmóviles. Algunos siguen siendo un misterio para los científicos. Incluso si dejamos de lado los mitos, como las leyendas de la Atlántida, la lista de hallazgos interesantes sigue siendo impresionante. Uno de los más conocidos es el monumento de Yonaguni, ubicado cerca de las islas Ryukyu, cerca de Yonaguni, Japón. Son estructuras de piedra ubicadas a poca profundidad que tienen formas geométricas regulares. A pesar de que la mayoría de los científicos las considera formaciones geológicas naturales, muchos investigadores y pseudoarqueólogos intentan demostrar que estas piedras son el resultado de la actividad humana. Otro misterio es el megalito encontrado en el fondo de la bahía de Pantelleria Vecchia, en el estrecho de Túnez. Es una enorme piedra de 12 metros de largo y 15 toneladas de peso que tiene 3 orificios redondos. Basándose en su estructura, se supone que fue trabajado por el hombre en el Mesolítico hace unos 12 a 15.000 años. Sin embargo, el análisis de la roca mostró que su antigüedad podría ser mucho mayor, más de 40.000 años, lo que pone en duda su origen. La ciudad submarina cubana es otro descubrimiento enigmático realizado en 2001 en la costa occidental de Cuba. Con la ayuda de un sonar, se descubrieron estructuras geométricas que recuerdan a pirámides y anillos, formados por bloques de granito. Estos hallazgos generaron muchas preguntas entre los investigadores, ya que podrían ser formaciones naturales o el resultado de la actividad humana. Estos y otros objetos siguen siendo objeto de investigaciones y debates activos, ya que su origen podría revelar mucho desconocido sobre las civilizaciones antiguas y la naturaleza de las profundidades oceánicas. La sábana santa de Turín y su conexión con los ovnis. Esta enigmática reliquia cristiana despierta interés no solo entre las comunidades religiosas, sino también entre los investigadores de lo paranormal y los ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros contiene la impresión de un cuerpo humano, supuestamente crucificado, que según la tradición está relacionada con Jesucristo. La reliquia se guarda en la Catedral de Turín y genera interminables debates sobre su autenticidad. Desde el punto de vista científico, el análisis de radiocarbono indica que su origen es medieval, pero existen teorías que la relacionan con una intervención divina o incluso extraterrestre. Es difícil explicar la singularidad de la imagen en la sábana santa. No fue pintada con un pincel, sino que parece una impresión que recuerda a un negativo fotográfico, lo cual es increíble para la tecnología de esa época. La relación con los ovnis y las teorías extraterrestres surge de la hipótesis de que la sábana santa podría ser producto de una tecnología altamente desarrollada. Los ufólogos afirman que el proceso de creación de esta impresión podría estar relacionado con la emisión de una poderosa energía o de un destello de luz. Напоминающего современные лазерные технологии. Algunos creen que la resurrección de Jesús, acompañada de un fenómeno milagroso, pudo haber sido el resultado de la intervención de civilizaciones extraterrestres que transmitieron su conocimiento a la humanidad. Sin embargo, eso no son más que teorías. Los mayas y las civilizaciones extraterrestres. ¿Cómo explicar la existencia de artefactos con imágenes de naves espaciales, un calendario que sigue vigente hasta hoy y cráneos de cristal absolutamente lisos? Y todo esto en una civilización sobre la que la historia oficial dice otra cosa. El secreto podría estar en visitantes extraterrestres. Sí, escuchaste bien. Uno de los dioses mayas, Kukulcán, a quien los aztecas conocían como Quetzalcóatl, supuestamente podrían haber sido un extraterrestre de otro planeta. Él enseñó a los mayas ciencias tan complejas como la agricultura, las matemáticas, la medicina y la astronomía. Además, los mayas conocían planetas que solo fueron descubiertos varios siglos después. En los años 30 del siglo pasado, en Guatemala, los científicos descubrieron una cabeza de arenisca que ahora ya no se puede estudiar, ya que fue utilizada como blanco durante acciones militares. Pero añade aún más intriga a nuestra historia, ya que sus rasgos faciales no se parecen en nada a los de los mayas ni a los de otros pueblos de esa región. ¿Y sabías que muchos de los libros mayas que según las leyendas fueron quemados, en realidad terminaron en el Vaticano? Fueron precisamente esos libros los que se usaron para crear el calendario gregoriano que actualmente se utiliza en todo el mundo.
Todos estos hechos solo confirman que los mayas pudieron comunicarse con una civilización extraterrestre. El disco de Calganta. Un objeto llamado disco de Calganta que se encuentra en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera en la capital de Perú, Lima, podría ser una prueba de que las personas en la antigüedad sabían cómo se ven los brazos de una galaxia. Este artefacto, que se supone fue creado hace unos 2000 años, se parece a una galaxia espiral. Pero aquí está el problema. La cantidad de brazos en este disco no coincide con la cantidad de brazos de nuestra galaxia. Si asumimos que el disco realmente representa una galaxia, esto pone en duda muchas cosas que pensábamos que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. Al mismo tiempo, el disco de Calganta sigue siendo un artefacto misterioso que genera más preguntas que respuestas. La piedra del cocodrilo. Ahora vamos a las increíbles montañas de Laos, donde se esconden las antiguas ruinas del templo Wat Phu. Entre las ruinas de este templo, los arqueólogos encontraron algo muy extraño, una enorme roca tallada que parece un cocodrilo. Pero lo más interesante es que tiene una hendidura del tamaño de una persona. Muchos piensan que esta piedra se usaba como altar para sacrificios humanos. Si esto es cierto, tales rituales pudieron haberse realizado desde la época de Chenla, el antiguo imperio que gobernó estas tierras. Según las leyendas, cada año, cuando empezaban a caer los pétalos de Frangipani, el rey de Chenla rezaba a los espíritus de la montaña y ofrecía vino de arroz a las 2 chicas más hermosas. Luego, las chicas eran sacrificadas a los dioses. Tales sacrificios están descritos en la historia de Sui del siglo VI. Y todo este tiempo, la comunidad, lejos de las grandes ciudades, ha conservado esta historia, lo que indica su posible veracidad. Sin embargo, se desconoce qué papel jugaba la roca del cocodrilo en estos rituales. Este tallado único la hace aún más enigmática. No se ha encontrado nada parecido en las ruinas de Laos o Camboya. Y aquí está la pregunta: si la roca del cocodrilo no se usaba para sacrificios, entonces ¿para qué servía? Descubrieron la patria de los extraterrestres. Los científicos creen que en el exoplaneta LHS 1140b posiblemente exista una atmósfera apta para respirar y un océano de agua líquida. Este planeta fue descubierto en 2014. Sin embargo, nuevas investigaciones han revelado muchos secretos. A LHS 1140b, debido a su apariencia inusual, lo llaman el planeta con forma de ojo. Se encuentra a 48 años luz de la Tierra en la constelación de Cetus y pesa 7 veces más que nuestro planeta. Las investigaciones con el telescopio de la NASA confirmaron la presencia de agua y una atmósfera rica en nitrógeno, similar a la de la Tierra. Sin embargo, el Sol local es una estrella diminuta, de apenas 1/5 parte del tamaño de nuestro Sol. Emite energía principalmente en las regiones roja e infrarroja del espectro, por lo que probablemente en el planeta reina la penumbra. Si hay vegetación allí, probablemente sea de color negro para absorber la mayor cantidad de luz posible. Investigaciones recientes han demostrado que el planeta podría ser un mini Neptuno compuesto de gas o una megatierra cubierta de agua. Los científicos tienden a pensar que este planeta es un mundo acuático con un núcleo rocoso. También se supone que tiene una atmósfera densa y un clima estable. El astrónomo Ryan McDonald de la Universidad de Michigan señaló que es la primera vez que vemos indicios de una atmósfera en un planeta rocoso apto para la vida. Es posible que hayamos encontrado pruebas de la presencia de aire allí. El misterio de la civilización de Jiroft. En Irán, en la antigua ciudad de Jiroft, los arqueólogos descubrieron artefactos únicos. Estos hallazgos, cuya antigüedad supera los 5000 años, son objetos de barro y piedra con imágenes de criaturas inusuales de épocas pasadas. Llaman especialmente la atención las figuras con cabezas alargadas y ojos grandes, que recuerdan las descripciones de seres extraterrestres. Las imágenes en los artefactos de la civilización de Jiroft son tan únicas y diferentes de otras culturas antiguas conocidas, que algunos investigadores han propuesto la hipótesis de posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. Estas hipótesis se basan en que los antiguos artistas podían representar lo que veían o de lo que escuchaban. Los hallazgos también incluyen figuras geométricas complejas y símbolos que hasta ahora no han sido descifrados. Esto solo añade más misterio a esta antigua cultura. La civilización de Jiroft, gracias a sus enigmáticos artefactos, atrae la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los aficionados a lo místico y lo inexplicable. El entierro del huésped celestial. En 1901, una expedición de arqueólogos británicos encabezada por el Lord Williams Campbell realizó excavaciones en una de las antiguas tumbas en el desierto, cerca de la pirámide de Giza. En un sarcófago macizo, los investigadores se toparon con un hallazgo sensacional. Dentro se encontraba una momia que se diferenciaba significativamente
de todos los restos conocidos del antiguo Egipto. La estatura de la criatura superaba los 2.5 metros, y su cráneo era inusualmente alargado y estrecho, recordando las imágenes de los dioses en las paredes de los templos egipcios. Los huesos resultaron ser significativamente más densos que los huesos humanos, y su estructura indicaba una resistencia aumentada, como si estuvieran destinados para vivir en otras condiciones. Lo más extraño era que el cuerpo no tenía ninguna señal de embalsamamiento ni de autopsia, pero se conservó perfectamente, como si hubiera estado en éxtasis. En el sarcófago, los arqueólogos encontraron grabados que mencionaban a un mensajero de las estrellas que llegó en tiempos de los faraones. Los jeroglíficos insinuaban la existencia de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los antiguos egipcios arquitectura y astronomía. Algunos símbolos recordaban mapas estelares, y en las paredes interiores de la tumba estaban representados objetos voladores en forma de disco. Este hallazgo dio origen a muchas teorías, desde historias alternativas sobre la conexión de Egipto con civilizaciones extraterrestres hasta suposiciones sobre conocimientos perdidos por la humanidad. Sin embargo, poco después de las excavaciones, el artefacto desapareció sin dejar rastro. Fue enviado a una colección privada y las menciones sobre él fueron rápidamente eliminadas de los informes oficiales. Fragmentos de la nave alienígena en el océano. Un científico reconocido de la Universidad de Harvard, el astrofísico Avi Loeb, quien se hizo popular gracias a sus investigaciones sobre ovnis y posibles contactos con extraterrestres, informó sobre el posible hallazgo de fragmentos de una nave alienígena en el fondo del océano. Loeb se hizo conocido gracias a su teoría sobre la naturaleza inusual del asteroide Oumuamua, que en 2017 aceleró y se desvió de su trayectoria esperada sin razones aparentes, lo que llevó al científico a suponer que tenía un origen artificial. Recientemente, le puso atención a un meteorito que cayó en el Océano Pacífico en 2014. El objeto, conocido como IM-1, se distinguía por su velocidad inusual. El científico se dirigió al lugar de su caída y, junto con su equipo, extrajo un fragmento desde una profundidad de 1.700 metros. Como resultado, encontraron alrededor de medio centenar de pequeñas esferas compuestas de hierro, magnesio y titanio, de aproximadamente 0.3 milímetros de tamaño. Loeb y sus colegas suponen que estas esférulas podrían ser una prueba de un aterrizaje de emergencia de una nave extraterrestre en la Tierra. Sin embargo, muchos científicos son escépticos respecto a su hipótesis, afirmando que fragmentos similares con esa composición pueden ser resultado de procesos naturales que ocurren cuando un meteorito cae en la atmósfera y al fondo del océano. Sarcófago del señor Pakal. El señor Pakal, también conocido como Pakal el Grande, fue un gobernante de la ciudad de Palenque en la civilización maya. Gobernó desde el año 615 hasta el 683 después de Cristo y es conocido por sus importantes contribuciones al desarrollo de la ciudad y su cultura. Pakal el Grande dejó tras de sí numerosos logros arquitectónicos, incluyendo el Templo de las Inscripciones, donde fue encontrado su sarcófago. La tapa del sarcófago del señor Pakal está decorada con imágenes complejas que han generado muchas interpretaciones y controversias. En ella aparece Pakal sentado en una postura inusual, rodeado de símbolos y jeroglíficos. Su posición y el entorno han dado lugar a diferentes interpretaciones, incluyendo teorías sobre contactos con civilizaciones extraterrestres. Eric von Däniken, partidario de la teoría de los antiguos astronautas, interpreta la imagen en la tapa del sarcófago como prueba de contactos de los mayas con extraterrestres. Él afirma que Pakal está representado en la posición de un piloto de nave espacial, con las manos, los pies y la espalda supuestamente controlando algún tipo de dispositivo. Según von Däniken, esto demuestra que Pakal podría haber estado relacionado con tecnologías extraterrestres. Los arqueólogos e historiadores proponen una explicación alternativa. Ellos consideran que la imagen en el sarcófago simboliza el viaje de Pakal al más allá y su conexión con las deidades mayas. Según ellos, la postura de Pakal lo representa como un intermediario entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, y no como un piloto de una nave espacial. ¿Podría el señor Pakal realmente haber sido un extraterrestre? Esta hipótesis sigue siendo sumamente controvertida y no tiene pruebas científicas. A pesar de las interpretaciones interesantes propuestas por Däniken, la mayoría de los científicos tienden a considerar estas teorías como fantásticas y no basadas en datos reales. Otros artefactos encontrados en Palenque y en otras ciudades mayas respaldan las interpretaciones tradicionales. Por ejemplo, numerosas inscripciones e imágenes muestran escenas de la vida de los mayas, sus rituales religiosos y sus creencias mitológicas. Estos hallazgos confirman que Pakal y su sarcófago formaban parte del contexto cultural y religioso maya, y no eran evidencia de contactos extraterrestres. La mujer completa de Saliagos representa un testimonio único de una antigua cultura que floreció en las islas Cícladas durante la época neolítica. Su descubrimiento reveló muchos secretos sobre el estilo de vida, las prácticas religiosas y las tradiciones artísticas de esta antigua sociedad. Saliagos, a pesar de su pequeño tamaño,
tuvo un papel clave en la historia temprana de la región del Egeo, además de su función como un istmo de conexión entre Antíparos y Paros. Fue un centro de producción y comercio, lo cual se confirma por los hallazgos de herramientas de obsidiana que superan las necesidades locales. Las vasijas de cerámica encontradas en la isla ofrecen una idea del diseño y el estilo de la época. Sus patrones y formas reflejan un enfoque creativo que posiblemente tenía un significado religioso o cultural para los habitantes de Saliagos. En general, el descubrimiento en Saliagos representa información invaluable sobre el mundo antiguo de la región del Egeo. Kriptonita en la tierra de Yadarino. Jadarita, un mineral descubierto en 2006 en Serbia, llamó la atención debido a su sorprendente parecido con la kriptonita, una sustancia ficticia que debilita a Superman. La composición química de la yadorita casi coincide por completo con la descrita en la película El regreso de Superman para la kriptonita, incluyendo sodio, litio, borosilicato e hidróxido. Sin embargo, a diferencia de su análogo fantástico, la yadorita no contiene flúor, que le daba a la kriptonita su famoso brillo verde. Por eso la yadorita es de color blanco. El descubrimiento de este material despertó gran interés tanto entre los científicos como entre los aficionados a la ciencia ficción, siendo un ejemplo de cómo la ficción a veces se cruza con la realidad. La yadorita se encontró exclusivamente en el valle del río Jadar en Serbia y es de interés debido a su alto contenido de litio, que se utiliza en la fabricación de baterías. La foto misteriosa. Esta imagen genera muchas preguntas y debates. Muestra dos figuras enigmáticas y algunos las consideran una prueba de su existencia. A la izquierda hay una criatura diminuta con extremidades delgadas, una cabeza grande y ojos característicos en forma de medalla. Su piel tiene un color extraño, como si estuviera cubierta por una película iridiscente. A la derecha hay otra figura conservada en un recipiente con líquido, que recuerda a los especímenes que se pueden encontrar en laboratorios científicos o museos de anatomía. Hallazgos similares a menudo se asocian con teorías de conspiración sobre la caída de ovnis en laboratorios secretos y experimentos. Algunos afirman que esto es una prueba de vida extraterrestre, mientras que los escépticos creen que son réplicas hábilmente hechas o modelos anatómicos. ¿Son estos artefactos reales o simplemente falsificaciones hechas por el hombre? La pregunta sigue abierta, pero algo es seguro. Este tipo de imágenes alimentan el interés por el misterio de la inteligencia extraterrestre y nos hacen preguntarnos, ¿y si no estamos solos en el universo? Una llamada de los extraterrestres. La humanidad lleva ya muchas décadas enviando señales al espacio, con la esperanza de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero ¿qué pasaría si algún día la Tierra recibiera una respuesta? Si los científicos logran detectar señales de vida extraterrestre, lo más probable es que los primeros en enterarse sean los especialistas del programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Este proyecto comenzó su trabajo en 1959, cuando los científicos empezaron a investigar señales del espacio. Hoy en día, para analizar la enorme cantidad de señales de radio, se utilizan computadoras potentes que rastrean cualquier patrón inusual. Según Seth Shostak, el principal astrónomo de SETI, incluso si se detecta una señal de extraterrestres, esto no provocará pánico. Todos los resultados serán confirmados por otros telescopios, y el mundo entero se enterará de esto. Al final, la noticia de tal descubrimiento se difundirá instantáneamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Aunque en el pasado intentos similares de contactar a extraterrestres llevaron a falsas alarmas, los científicos creen que es importante prepararse para un contacto real. Pero la pregunta de cómo responder a los extraterrestres sigue abierta. Para esto se requerirá cooperación internacional. Y según los científicos, el principal idioma de comunicación será la matemática. El profesor Paul Davis de la Universidad Estatal de Arizona lidera un grupo que trabaja en la creación de una respuesta. Existe la opinión de que los extraterrestres podrían enviar simplemente una señal para decir: «Hola terrícolas, estamos aquí», pero cómo expresar la esencia de la vida humana o nuestros valores usando las matemáticas sigue siendo una tarea complicada. El fragmento de un dispositivo de granito, un artefacto de granito de Japón con patrones enigmáticos, sigue generando muchas discusiones entre científicos e investigadores. Esta piedra fue encontrada cerca de antiguas construcciones, desconcertando por su forma inusual y la precisión de su fabricación. En su superficie se pueden ver numerosas hendiduras y líneas que se unen en un patrón complejo, cuyo significado sigue siendo desconocido. La versión oficial sugiere que la piedra pudo haber sido parte de un elemento decorativo de un palacio o templo. Sin embargo, esta hipótesis genera dudas, considerando la precisión y simetría de los patrones. El granito es un material extremadamente duro, y para trabajarlo se requieren herramientas complejas que difícilmente estaban al alcance de los antiguos artesanos. Aún más preguntas surgen sobre la tecnología utilizada para crear cavidades tan uniformes y profundas en un material tan difícil de trabajar.
El misterio se intensifica con las suposiciones de que el artefacto encontrado podría ser solo un fragmento de una estructura más grande. Si logramos restaurar su apariencia original, tal vez podamos descubrir su propósito oculto. Algunas teorías alternativas vinculan el artefacto con tecnologías antiguas que se perdieron o fueron traídas por una civilización más avanzada, posiblemente incluso de origen extraterrestre. Los elementos hábilmente elaborados en el granito podrían haber sido parte de algún mecanismo, un dispositivo para recolectar o concentrar energía. Este hallazgo nos recuerda cuántos misterios guarda nuestra historia y abre espacio para la imaginación y nuevas investigaciones. La Esfinge de Marte fue descubierta en 1976 durante excavaciones arqueológicas en Egipto. Esta estatuilla única, de solo 10 centímetros de altura, sorprendió a los científicos por su extraña semejanza con la famosa Esfinge marciana, representada en las fotografías tomadas por la sonda espacial Viking 1. La estatuilla fue encontrada en una tumba que data de la tercera dinastía de los faraones y forma parte de una antigua colección de artefactos. En ella estaban grabados símbolos y signos. Se parecen a los jeroglíficos egipcios tradicionales y hasta ahora no han podido ser descifrados. Muchos científicos e investigadores de ovnis comenzaron a suponer que la estatuilla podría ser una prueba de contactos entre los antiguos egipcios y civilizaciones extraterrestres. Según algunas teorías, la Esfinge de Marte era una especie de llave o dispositivo para comunicarse con seres cósmicos. Textos antiguos encontrados junto al artefacto hablaban de dioses del cielo que supuestamente visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Existe una versión que dice que fueron estos dioses quienes regalaron la estatuilla a los faraones. La Esfinge de Marte sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de los fenómenos paranormales. Algunos lo consideran una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre, mientras que los escépticos afirman que solo es una coincidencia y un artefacto arqueológico interesante. Nave espacial en Turquía. En Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se encuentra uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo, Göbekli Tepe. Este complejo, cuya antigüedad supera los 12.000 años, consiste en enormes estructuras de piedra dispuestas en círculos. Göbekli Tepe es considerado el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra. Los megalitos de hasta 6 metros de altura y que pesan varias toneladas impresionan por su precisión y maestría en el trabajo de la piedra. Las losas de piedra están decoradas con tallados que representan animales y símbolos abstractos. Este nivel de arte e ingeniería plantea muchas preguntas sobre cómo las personas antiguas pudieron crear estructuras tan complejas sin lugar a dudas. Los investigadores sugieren que la construcción de Göbekli Tepe podría estar relacionada con tecnologías extraterrestres. Estas hipótesis se basan en la precisión inusual y la escala del complejo, que según algunos solo podrían haberse logrado con la ayuda de tecnologías avanzadas, posiblemente transmitidas por civilizaciones extraterrestres. Göbekli Tepe sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de todo el mundo, alimentando el interés por los antiguos misterios y los posibles contactos con seres extraterrestres. La mano de un extraterrestre. Caminando por la playa en Brasil, puedes encontrar conchas, piedritas, pequeños cangrejos y la mano de un alienígena. Eso fue lo que le pasó a una pareja que decidió darse un paseo romántico por la orilla del Océano Atlántico. La mano huesuda con dedos largos se parece a un extraterrestre amistoso de la película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. Parecería que esto es una verdadera prueba de la presencia de un extraterrestre en nuestro planeta, aunque no esté entero. Santiago y su novio Devanir Sousa tomaron muchas fotos y las subieron a la red. Porque ¿dónde están los mejores especialistas en cualquier tema? Por supuesto, en Internet. El biólogo marino Eric Comyn se topó con las fotos, quien desmintió todos los mitos sobre el hallazgo. Él cree que la mano pertenece a un representante de los cetáceos, un infraorden de mamíferos que incluye ballenas, delfines y marsopas. Y su aspecto espeluznante se debe a la etapa de descomposición, que dura aproximadamente 1 año y medio. Durante años, las personas han intentado encontrar al menos alguna. Esto es una prueba evidente de la existencia de vida extraterrestre, pero siempre llegan los científicos, quienes pueden explicar desde un punto de vista científico tal o cual artefacto. En este caso, el hallazgo indica que los cetáceos que ahora habitan en los mares y océanos, hace 50 millones de años caminaban por tierra firme. Debajo de la piel interdigital de la aleta de una ballena o un delfín, hay 5 dedos o una extremidad con 5 dedos. Esta se encuentra en los humanos, los anfibios y varios otros animales, lo que indica un ancestro común. La pareja, además de tomar fotos, grabó la mano en video. Para mostrar lo grande que es, el biólogo cree que es parte de un delfín, de los cuales hay muchísimos aquí. Normalmente no se deben retirar estos huesos de la playa,
para no interferir con el ciclo natural de nutrientes en el ecosistema. Sin embargo, los científicos se apresuran a estudiar a los animales que han muerto recientemente para averiguar la causa exacta de su muerte. Después de todo, puede que no se trate de la muerte accidental de un solo delfín, sino del inicio de una epidemia masiva o de la extinción de animales debido al vertido de sustancias nocivas en el agua. El Ojo del Sahara. Esta estructura geológica fue vista por los cosmonautas en 1965 y de ahí proviene su nombre. Desde el aire, parece un enorme ojo rodeado de círculos verdes. Es una intrusión de dolerita rodeada de vegetación escasa, un fenómeno raro para el desierto. Los cosmonautas incluso la usaban como punto de referencia, ya que es la estructura más visible en el Sahara. En el centro del objeto se encuentran brechas silíceas, una variedad especial de rocas sedimentarias. Esto es evidencia de su antigüedad, que los científicos estiman en millones de años. El anillo más antiguo tiene alrededor de 600 millones de años. Al principio se pensó que este era el lugar de impacto de un meteorito. Sin embargo, esta teoría no fue confirmada. Entonces los científicos supusieron que la estructura de Richat tiene un origen geológico. Nuevas investigaciones muestran que esta estructura se formó bajo la influencia de aguas hidrotermales. Una de las características más únicas del Ojo del Sahara es su capacidad para cambiar de color durante el día. Esto depende de la emisión térmica, y aunque todavía hay muchas discusiones y suposiciones sobre el origen de esta maravilla geológica, la mayoría de los científicos modernos creen que es el resultado de la erosión después del levantamiento de una sección de la corteza terrestre. Tazones de jade, los años 80, Ecuador. El arqueólogo aventurero Elías Sotomayor se adentra en la selva, inspirado por relatos sobre una misteriosa ciudad subterránea. La ciudad nunca fue encontrada, pero Elías descubrió artefactos sorprendentes que brillan en la oscuridad y tienen más de 18,000 años de antigüedad, y aquí están, olvidados en un rincón. 12 tazones y una copa fabricados con una precisión increíble de jade, un material difícil de trabajar. Es un milagro, bien la verdad, pero se pone aún más interesante. Cada tazón es una réplica perfecta del otro, y todos ellos coinciden exactamente con el volumen de la copa. Y si en aquellos tiempos antiguos en Ecuador existían máquinas de alta tecnología para trabajar la piedra. La cereza del pastel. En cada tazón y copa está representada una constelación diferente. Solo imagina el nivel de conocimientos astronómicos que debieron tener sus creadores. Y todo esto podría estar relacionado con la legendaria ciudad del Sol Rojo, que según los mitos alguna vez estuvo aquí, en Ecuador. Tal vez nuestros enigmáticos artefactos sean todo lo que queda de sus habitantes. 2 bases extraterrestres en la Tierra. El abogado y ufólogo estadounidense Danny Sheehan afirma que posee grabaciones en video que confirman la existencia de bases extraterrestres en la Tierra. Según él, una de las bases más grandes de este tipo se encuentra en el Océano Pacífico, entre la costa occidental de México y la isla Guadalupe. Es posible que incluso esté bajo el fondo del océano. Sheehan es conocido por sus investigaciones relacionadas con los ovnis y en los últimos años ha estado reuniendo activamente testigos para que testifiquen ante el Congreso de Estados Unidos. Él está convencido de que el fenómeno ovni es real y que en la Tierra han estado presentes desde hace mucho tiempo naves que transportan seres vivos de otros planetas o dimensiones. Según él, la base submarina está siendo vigilada. Ya existen cientos de grabaciones en video donde se puede ver cómo objetos no identificados se sumergen bajo el agua y luego vuelven a salir a la superficie. Además, Sheehan afirma que los militares intentan derribar estas naves y capturar a sus tripulaciones. Él advierte que el gobierno oculta la verdad, pero que no se podrá evitar la confirmación de la existencia de civilizaciones extraterrestres. La diosa minoica de las serpientes es el símbolo más famoso de la civilización minoica y sigue siendo un misterio hasta hoy. Es uno de los símbolos más reconocibles de toda la cultura minoica. La diosa de las serpientes, sin embargo, sigue siendo poco conocida por los arqueólogos. Dada su popularidad, uno podría suponer que los científicos ya han estudiado bien este artefacto. Pero desde su descubrimiento en 1903, continúan los debates sobre a quién o qué representa. Datada aproximadamente en el año 1600 a.C., esta estatuilla de losa es rara en el arte minoico, lo que la hace aún más enigmática. Algunos arqueólogos creen que representa a una diosa protectora de los animales, mientras que otros piensan que la mujer representada en la estatuilla no tiene ninguna relación con las serpientes. Existe la opinión de que las serpientes en sus manos en realidad son cuerdas, y que la estatuilla fue restaurada significativamente por Arthur Evans, lo que llevó a muchos malentendidos e interpretaciones erróneas. La cabeza de una criatura humanoide. Una pareja de Suiza encontró en la orilla del río una extraña cabeza de una criatura humanoide con ojos grandes.
Las fotos del hallazgo fueron publicadas en Reddit con la leyenda: "Encontré en el río la cabeza de una estatua alienígena". Esta publicación reunió más de 61,000 me gusta y numerosos comentarios. Aunque la cabeza realmente parece de un extraterrestre, después se descubrió que esta escultura fue hecha por estudiantes hace muchos años. Uno de ellos usó moldes de silicón para crear esculturas de concreto y la cubrió con pintura fluorescente. Cuando los estudiantes se mudaron, la escultura se perdió o fue tirada. La escalera jeroglífica en Copán. La antigua ciudad de Copán, ubicada en el occidente de la actual Honduras, es conocida por sus destacadas estructuras arquitectónicas y numerosos monumentos que atestiguan el alto desarrollo de esta civilización. Uno de los monumentos más famosos de Copán es la escalera jeroglífica, que se considera una de las inscripciones mayas más grandes y complejas. La escalera jeroglífica en Copán consta de 63 escalones en los cuales están tallados más de 2,200 jeroglíficos. Esta escalera sirve como una fuente importante de información sobre la historia dinástica de Copán y sus gobernantes. Los jeroglíficos en la escalera cuentan sobre las hazañas y logros de los reyes, así como sobre los eventos religiosos y rituales relacionados con su gobierno. Ernst Forstemann, un destacado científico alemán, desempeñó un papel clave en la descifrado de los jeroglíficos mayas. A finales del siglo XIX logró avances significativos en la comprensión del sistema de escritura maya, lo que le permitió leer muchos textos, incluidos los que se encuentran en la escalera jeroglífica. Los jeroglíficos mayas representan un sistema de escritura complejo que combina elementos fonéticos e ideográficos. Las tecnologías modernas han impulsado significativamente el estudio de los jeroglíficos mayas. El uso de escaneo tridimensional en fotogrametría y análisis digital permite a los investigadores crear modelos precisos de textos jeroglíficos y analizarlos con un alto grado de detalle. Las tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial ayudan a automatizar los procesos de descifrado y comparación de textos, lo que acelera y facilita el trabajo de los científicos. Meteoritos marcianos les mandan saludos desde el espacio. En serio, estas piedras llegaron hasta nosotros directamente desde Marte. Suena increíble, pero es un hecho científico. ¿Cómo es que pedazos del planeta rojo terminaron en la Tierra? Todo comenzó con un impacto gigantesco. Ya sea un asteroide o un cometa chocó con Marte, lanzando fragmentos de roca al espacio. Debido a la gravedad débil del planeta, que es 2,5 veces menor que la de la Tierra, los escombros salieron de Marte y emprendieron un viaje interplanetario. A algunos les tomó millones de años llegar a la Tierra. Uno de los meteoritos más grandes es Taudene 002, encontrado en Malí en 2021. Su peso es de 14,5 kilogramos y el meteorito más famoso es Allan Hills, descubierto en la Antártida. Llegó hace 13,000 años y dentro de él los científicos encontraron posibles rastros de vida marciana. Cráneos alargados. El misterio de los cráneos alargados de Paracas sigue generando animadas discusiones entre científicos e investigadores. Estos cráneos alargados, encontrados por el arqueólogo Julio Tello en 1928 en la península de Paracas en Perú, datan de hace aproximadamente 3,000 años. Los cráneos se distinguen por su forma inusual, y aunque hallazgos similares se encuentran en todo el mundo, desde Roma hasta el Cáucaso, los cráneos de Paracas son especialmente sorprendentes. Se cree que la forma alargada del cráneo fue el resultado de manipulaciones intencionales, como atar las cabezas de los bebés con cintas especiales o tablillas. Este proceso, conocido como deformación craneal, era común entre muchas culturas antiguas, incluso ahora se practica en algunas tribus africanas. Sin embargo, sigue siendo un misterio qué exactamente motivaba a las personas a practicar esto en todas partes. Una de las hipótesis más populares es que las personas intentaban imitar a los dioses o visitantes del cielo, quienes, según las leyendas, tenían cabezas alargadas. Otra versión dice que fue creada para aumentar la percepción de la energía cósmica, lo que supuestamente contribuía al desarrollo espiritual o intelectual. La peculiaridad de los cráneos de Paracas no solo radica en su forma, sino también en su volumen y estructura. Las investigaciones muestran que el volumen del cráneo es mayor que el de las personas comunes y la estructura de los huesos es diferente. Estas anomalías generan teorías sobre el origen extraterrestre de los individuos con estos cráneos. Los cráneos podrían pertenecer a representantes de otra raza o a seres híbridos, de los cuales aún sabemos poco. El astronauta del Gobi. En 1834, en el desierto de Gobi, en Mongolia, el famoso explorador y cartógrafo inglés Charles Edwin descubrió una misteriosa cueva en una roca. Dentro de la cueva se encontraba un esqueleto de tamaño inusualmente grande, de casi 5 metros de largo, con un cráneo proporcionalmente aumentado y costillas curvadas. Junto al esqueleto había objetos metálicos, muy deformados por la corrosión, pero un objeto llamó la atención de los científicos.
una losa de piedra con un mapa del cielo estrellado grabado en ella, y con indicaciones que no correspondían a los sistemas estelares conocidos. Según Edwin, la losa no es solo un artefacto, sino una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Es interesante que las investigaciones demostraron que el material de la losa contiene elementos de tierras raras que no son característicos de la región donde se encontró la cueva. Esto dio lugar a especulaciones sobre el posible origen extraterrestre tanto de la losa como del ser cuyos restos yacían al lado. Un estudio más detallado de la losa de piedra reveló que contenía mapas estelares que se usaban para la navegación en el espacio, lo que sugiere que la criatura podría haber sido un piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Los científicos sugirieron que la muerte de la criatura pudo haber ocurrido como resultado del accidente de su nave, cuyos restos podrían estar esparcidos por el desierto y enterrados bajo capas de arena durante siglos. Este descubrimiento permaneció poco conocido debido a disputas políticas y científicas sobre el origen y el significado de los artefactos encontrados. Sin embargo, sigue generando controversia. Científicos y aventureros que buscan descubrir los secretos de las civilizaciones antiguas. Aparatos voladores de antiguos extraterrestres. Ante ustedes hay un artefacto decorado con extraños símbolos e imágenes que recuerdan a aparatos voladores. Algunos investigadores creen que esto podría ser una antigua evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. La forma del objeto es inusual, parece una cápsula o una nave. En el interior hay figurillas con cabezas grandes y ojos en forma de medalla. Esto a menudo se asocia con las descripciones de seres extraterrestres. En las superficies laterales están grabados símbolos que recuerdan la escritura de civilizaciones antiguas, esquemas o incluso mapas del cielo estrellado. Este artefacto pudo haber sido parte de un objeto ritual que reflejaba las creencias de un pueblo antiguo o bien ser evidencia de algo mucho más increíble. Es posible que tengamos ante nosotros un artefacto dejado por representantes de otra civilización. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes. Engranajes de bronce que antes se encontraron en Perú. Estas piedras dentadas son conocidas como las piedras dentadas de California, con un tamaño de 2 a 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricadas en algún momento entre el año 6000 y 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características como cavidades, hendiduras redondas y muescas a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor del 15% de ellas tienen un agujero en el centro, a menudo estrecho por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay orificios cuadrados perfectos que incluso con la tecnología moderna sería difícil de reproducir. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales, pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. La diminuta momia de Atacama. Hace 20 años, en un pueblo minero abandonado en el desierto de Atacama, en Chile, se encontraron restos momificados de un humanoide de solo 15 centímetros de tamaño. Cuando este esqueleto llegó a manos de un coleccionista privado en España, los científicos se preguntaban sobre su origen e incluso apareció en un documental como posible evidencia de la existencia de vida extraterrestre. Científicos de California lograron extraer ADN de los huesos de la momia y reconstruir la verdadera y trágica historia de este ser, que recibió el nombre de Ata. Resultó que no era una visitante de otro mundo, sino una niña que, al parecer, nació muerta o murió poco después de nacer, con mutaciones aterradoras que determinaron su inusual complexión. Medía solo 15 centímetros de largo. Algunas características de los huesos indicaban una edad de entre 6 y 8 años. En lugar de las 12 pares de costillas habituales, Ata solo tenía 10 pares. La cabeza tenía una forma alargada y cónica. El profesor Gary Nolan, quien realizó la investigación, cree que Ata nació muerta o murió inmediatamente después de nacer. Sus deformidades eran tan graves que no habría podido alimentarse. En su estado, habría sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero ese tipo de atención simplemente no estaba disponible en el lugar donde se encontraron sus restos. Todo comenzó como una historia sobre extraterrestres, pero en realidad es una historia de tragedia humana. Una mujer dio a luz a un niño deformado, que fue conservado y vendido como un artefacto extraño. Al final resultó ser una persona con una historia genética sorprendente, de la cual podemos aprender mucho que ayudará a otros. El hombre de metal.
En el lejano año de 1719, en la ciudad minera común de Falun, en Suecia, todo transcurría normalmente, hasta que los mineros que entraron al turno se toparon con un hallazgo extraño. Era un cuerpo humano. El joven parecía como si hubiera fallecido apenas hace un momento. En general, los cadáveres son una parte común de la vida, no sorprenden a nadie. Pero este difunto resultó estar hecho al mismo tiempo de carne y de metal, como si cada milímetro de su cuerpo hubiera sido tratado de alguna manera y cubierto con una capa finísima de metal. Ni siquiera un maestro artesano podría hacer algo así. Ni siquiera un maestro artesano podría hacer eso, ya que cada vello individual de su cuerpo estaba cubierto de metal. La administración de la mina no sabía qué hacer con este hallazgo tan inusual. El cadáver fue exhibido en el museo local, cuyos visitantes consideraron el extraño objeto como un milagro, creyendo que el hombre, incluso en vida, era metálico, casi como un leñador de hojalata o un Terminator. Un día, los nietos llevaron a una anciana al museo. Ella se quedó un momento frente al objeto, se llevó la mano al pecho, porque reconoció en la exhibición a su prometido, Mats Israelsson. Habían pasado unos 40 años desde la última vez que se vieron. El joven se apresuraba a una cita con su prometida, pero nunca llegó con ella. Buscaron a Mats por un tiempo. Poco a poco, los padres se tranquilizaron y se resignaron. Los amigos lo olvidaron. La chica se casó con otro. Probablemente en el camino se encontró con criminales que lo mataron y arrojaron su cuerpo a una mina. Lo correcto habría sido enterrar al difunto, pero las autoridades locales se dieron cuenta de que podían ganar dinero con esto. Había muchísima gente que quería visitar el museo y los turistas venían de países vecinos. Como dicen, el dinero no huele, pero la exhibición sí empezó a oler. La capa metálica, al estar expuesta al aire, empezó a adelgazarse y evaporarse, y la materia orgánica simplemente comenzó a descomponerse. En 1749 el cuerpo fue enterrado, pero 10 años después lo desenterraron y lo devolvieron a su lugar original. Solo en los años 30 finalmente lo enterraron para siempre, dejando en el museo una copia de cera. Pero resulta que la víctima de un asesinato accidental no es el único caso así. Hubo otros hallazgos que representaban una combinación de materia orgánica y metal. En la ciencia, este fenómeno es conocido como pseudomorfismo. Es un efecto en el que unos minerales reemplazan a otros conservando sus formas externas. En el laboratorio es problemático reproducirlo, es demasiado caro, lleva mucho tiempo y además no tiene sentido. El caso de Mats pasó a la historia precisamente por la magnitud del proceso, que abarcó el cuerpo de una persona y no los restos de un animal pequeño, un insecto o una concha. OVNI en 1665. En 1665, 6 pescadores fueron testigos de un misterioso fenómeno celestial, una batalla aérea sobre el mar Báltico, cerca de Stralsund. En cuanto cayó la tarde, apareció un disco gris oscuro en el cielo. La exposición OVNI de 1665 reconstruye cómo este evento fue presentado en los medios de comunicación de la época y muestra que muchas de las estrategias de comunicación utilizadas para cubrir fenómenos celestiales inexplicables siguen siendo relevantes hoy en día. El evento central de esta exposición fue la batalla aérea del 8 de abril de 1665. Los pescadores vieron cómo bandadas de aves se transformaban en barcos que luchaban en el cielo. En las cubiertas, figuras fantasmales se movían de un lado a otro. Pronto apareció un disco plano sobre la iglesia de San Nicolás, y los pescadores huyeron aterrados. Al día siguiente se quejaban de escalofríos y dolor en el cuerpo. Los medios de comunicación de esa época difundieron las noticias rápidamente, sugiriendo varias teorías sobre el origen. En una época en la que la religión tenía un papel enorme, la gente creía que el fenómeno era una señal enviada por Dios. En ese momento nadie sabía que los pescadores tal vez habían presenciado un reflejo atmosférico de una batalla naval más allá del horizonte. Estatuillas místicas. Estas inusuales estatuillas de la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán son raros ejemplos del arte y la cosmovisión de la cultura azteca. Descubiertas en 1933 en la zona de Metepec por un antropólogo estadounidense, las figurillas representan a hombres y mujeres con torsos huecos que se pueden abrir. Dentro hay estatuillas más pequeñas u objetos, lo que genera muchas discusiones sobre su significado y propósito. A menudo, estas estatuillas se llaman los dueños debido a su contenido peculiar. La cavidad en el área del pecho se cierra simbólicamente con una puerta, lo que sugiere el ocultamiento de conocimientos, un significado secreto o el concepto del yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen el concepto filosófico del nahual, el espíritu interior o el compañero que acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en su camino por la vida. Otras interpretaciones sugieren una conexión de las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Es posible que personificaran roles sociales o religiosos, guerrero, gobernante, comerciante o mujeres de las capas elitistas de la sociedad de Teotihuacán.
El fino trabajo en los detalles, así como la posibilidad de abrir y cerrar la estatuilla, habla del alto nivel de habilidad de sus creadores. Este diseño único, posiblemente, simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior, así como el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. Los ovnis en la Edad Media. La Edad Media a menudo se percibe como una época de guerras, enfermedades y oscuros prejuicios, donde no había electricidad ni otras comodidades modernas. Sin embargo, en este periodo también surgieron logros muy importantes, como las universidades, la imprenta y los primeros libros. Estas innovaciones no solo influyeron en el desarrollo de la ciencia y la educación, sino que también se convirtieron en fuentes de testimonios históricos, incluyendo eventos inusuales en el cielo que pueden interpretarse como encuentros con ovnis. Uno de esos ejemplos es un boletín informativo publicado en abril de 1561 que describe un avistamiento masivo en Nuremberg. El 14 de abril de 1561, al amanecer, los habitantes de la ciudad presenciaron una colisión de varios objetos en el cielo, esferas, cilindros y otras formas extrañas. Estos objetos luchaban entre sí y luego uno de ellos, un gran triángulo negro, apareció en el aire. El evento duró varias horas, pero no causó ningún daño a los habitantes de la ciudad. Algunos creen que fueron alucinaciones colectivas, otros piensan que pudo haber sido un enfrentamiento de ovnis. Estos eventos no se limitan a Nuremberg. En 1566 en Suiza, en la ciudad de Basilea, se observaron fenómenos similares, figuras extrañas en el cielo que parecían combates entre objetos celestiales. En 1665 en Berlín, los pescadores presenciaron una batalla de naves aéreas, así como un objeto extraño que recordaba la descripción moderna de un ovni. Estas historias demuestran que los ovnis pudieron haber sido parte de la mitología humana y documentados mucho antes del siglo XX. Elementos de vida en muestras de un asteroide. La NASA analizó muestras del asteroide Bennu, traídas por la misión OSIRIS-REx, y encontró en ellas compuestos orgánicos clave para el origen de la vida. Entre los hallazgos se encuentran aminoácidos, amoníaco y formaldehído, que pudieron participar en reacciones químicas que llevaron a la formación de proteínas y ADN. Los científicos confirmaron que las muestras contienen 14 de los 20 aminoácidos utilizados por los organismos vivos en la Tierra. También se encontraron minerales que indican la posible presencia de agua. Estos datos refuerzan la hipótesis de que asteroides como Bennu pudieron haber traído a la Tierra componentes importantes necesarios para el origen de la vida. Un hallazgo inquietante en Kuwait. En Kuwait se encontró una estatuilla de arcilla única de 7000 años de antigüedad que recuerda las imágenes de extraterrestres, lo que se convirtió en un verdadero avance en la arqueología. Este descubrimiento ocurrió en el sitio arqueológico Bara I, que data del sexto milenio antes de nuestra era. La estatuilla representa una cabeza con ojos inclinados, una nariz plana y un cráneo alargado, lo que le da un parecido con las representaciones modernas de extraterrestres. Este hallazgo es el primero de su tipo en la región del Golfo Arábigo, aunque artefactos similares se habían encontrado anteriormente en Mesopotamia. La estatuilla refleja las tradiciones artísticas de la cultura Ubaid, que era conocida por sus cerámicas y estatuillas únicas. Lo interesante es que la estatuilla fue hecha de arcilla mesopotámica y no de cerámica local, lo que indica un intercambio cultural. El arte de Ubaid incluía la creación de estatuillas con significado simbólico, y este hallazgo puede ayudar a comprender las prácticas espirituales de las sociedades antiguas. Las estatuillas podrían haber estado relacionadas con rituales religiosos o servir como símbolos de estatus social, y aunque la ciencia no ha confirmado la existencia de visitantes del espacio, la cuestión sobre la naturaleza de los misteriosos objetos voladores es algo que cada quien decide por sí mismo. Compartan este video con sus amigos y dejen un comentario amable debajo de él. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.